En esta ocasión vamos a platicar de forma muy breve sobre los temas que nos indica el temario de la unidad 1 de la asignatura Sistemas e Instalaciones Hidráulicas para el Plan de Estudios de Ingeniería Mecánica del Tecnológico Nacional de México. Repasemos algunos conceptos básicos preliminares. La hidráulica es la rama de la física que estudia el movimiento y equilibrio de los fluidos, toma en cuenta sus propiedades y las fuerzas ejercidas sobre ellos. Un fluido es una sustancia que se encuentra en estado líquido o gaseoso, es decir, no resisten esfuerzos cortantes, por lo que no tienen una forma definida, adoptando la que tenga el recipiente que los contenga. Los fluidos se dividen en newtonianos y no newtonianos. En los primeros se puede decir que su viscosidad es constante. Sin embargo, en los segundos la viscosidad varía con la temperatura y la tensión cortante que se aplica. Para esta asignatura estudiaremos fluidos newtonianos. Cuando hablamos de flujo nos referimos al movimiento de un fluido. Los fluidos se analizan dependiendo del tipo de flujo dentro o fuera de conductos o recipientes. Algunas propiedades que tenemos que tener en cuenta para poder entender mejor esta asignatura son masa y peso, peso específico, densidad, gravedad específica, compresibilidad, presión, viscosidad absoluta y relativa, así como el diagrama de presiones de un sistema. También es importante que tengamos en cuenta la ecuación de continuidad y su principio, así como la ecuación y principio de Bernoulli. En hidráulica denominamos orificio a una abertura que se practica en la pared o en el fondo de un recipiente, a través del cual eroga el líquido contenido en el mismo. La forma del orificio puede ser cualquiera, sin embargo la más común es circular. El tamaño también puede variar de acuerdo a su aplicación, desde los milímetros cuadrados hasta los metros cuadrados. La aplicación del estudio de los orificios en ingeniería es diversa. Tenemos, por ejemplo, que los orificios junto con las toberas, los tubos, los verteros y las compuertas se utilizan principalmente para control de flujo. Un ejemplo son las transmisiones y controles hidráulicos y neumáticos. En estas se regulan las velocidades, por ejemplo, de embolos en las prensas hidráulicas, movimientos de mecanismos dentro de turbinas, etc. También es muy común su aplicación en los medidores de caudal, por ejemplo, el Venturi, el tubo de Pitot, rotámetros, medidores de flujos en turbinas, medidores de flujo de vórtice, medidores de flujo magnético, etc. Cuando nosotros hablamos del fluido que eroga a través de un orificio, hablamos de una corriente líquida que sale del recipiente. A esta la llamamos chorro o vena líquida. Los orificios se pueden clasificar de diferentes maneras. Una forma de clasificarlos es según el espesor de la pared. Existen orificios de pared delgada y orificios de pared gruesa. En el caso de los orificios de pared delgada, si el contacto de la vena líquida con la pared tiene lugar en un punto o en una arista, estaremos en presencia de un orificio de pared delgada. Sin embargo, si el contacto de la vena líquida con la pared se da a través de una superficie, tenemos un orificio de pared gruesa. Otra forma de identificar si tenemos un orificio de pared delgada o gruesa es a través de la comparación de su espesor con esta distancia que separa las aristas de la pared. Por ejemplo, si nosotros tenemos que el espesor es igual o menor a la mitad de esta distancia, entonces estamos en presencia de un orificio de pared delgada. En contraparte, si este espesor es igual o mayor a 3 veces esta distancia, entonces estamos en presencia de un orificio de pared gruesa. Otra forma de clasificar los orificios es según el nivel
del líquido aguas abajo. Recordemos que en hidráulica la expresión aguas abajo nos indica el sentido o la dirección del flujo. Es decir, a comparación, cuando nosotros tomamos un punto de referencia, que en este caso es el orificio, el sentido es hacia acá. El sentido del flujo es hacia acá. Entonces, esta parte sería aguas abajo. En este lado, esta parte sería aguas abajo. Si aquí no tenemos un nivel que alcance el nivel del orificio, entonces tendremos salida libre. Si aquí el orificio ha sido superado, el nivel del orificio ha sido superado por el del fluido aguas abajo, entonces tenemos un orificio sumergido. Esto va a afectar la forma en que se dará el aforo del líquido. También podemos clasificarlo según el nivel de la superficie libre. La principal diferencia en términos de cálculos es el tiempo de vaciado del recipiente. Resulta obvio que en los orificios de nivel constante el vaciado teóricamente nunca ocurre. Este nivel constante se puede dar porque el caudal es constante, es decir, el caudal que entra al recipiente es constante, o porque el recipiente es muy grande en comparación del orificio. Supongamos que aquí hay una llave abierta que permite la entrada de fluido, la entrada de líquido a este recipiente, de tal manera que este nivel no baje cuando sea erogado por este orificio. Si nosotros cerráramos la llave deteniendo el paso del fluido, entonces al erogarse por este orificio, este nivel resultaría que va bajando. Eso sería un orificio de nivel variable. Por último, también podemos notar la inclinación de la pared que afectará considerablemente el comportamiento del caudal erogado por el orificio. En este caso tenemos paredes verticales y paredes inclinadas. Cuando nosotros hacemos el análisis del fluido erogado a través del orificio, podemos hacerlo de esta manera para poder sacar algunos diferenciales que nos van a ayudar a llevar las variables teóricas que saquemos de este análisis a la realidad. Tomando algunos conceptos importantes de acá de una forma más sencilla, tenemos este diagrama. Aquí tenemos la carga, es decir, el nivel que tenemos desde el baricentro del orificio hasta la superficie libre o espejo. Tenemos una distancia, perdón, un área de orificio denominada omega. Tenemos esta parte que le llamamos zona de contracción, que se da debido al efecto que tiene el fluido una vez que sale del orificio, donde se van a presentar algunas características propias nada más de esta área, como es la velocidad, que en este caso es constante, un área de contracción, que recordando la ecuación de continuidad, al multiplicar este valor por este valor, podemos obtener también un gasto en esta área de contracción. Si nosotros aplicamos la ecuación de Bernoulli desde un punto C, que lo vamos a ubicar en el área de contracción, y un punto A que se encuentra en el espejo de la superficie, entonces podemos deducir la ecuación de Torricelli. Aquí en el punto A nosotros tenemos una presión manométrica igual a 0. Por lo tanto, esta carga de presión se vuelve 0. Esta velocidad que tenemos en el punto A no es 0, pero tiende, cuando la comparamos con la velocidad que tenemos en este punto C,
suponiendo que este recipiente es muy grande a comparación del orificio. Entonces, esta carga de velocidad también sería cero. Si nosotros ponemos el nivel de referencia aquí, entonces podemos hacer también esta altura igual a cero. La presión en C, si la tomamos nuevamente de forma manométrica aquí en la salida, también será cero. Y estos dos valores sí son variables, entonces, despejando la velocidad en C, obtenemos una velocidad teórica en la zona de contracción. Y esta es igual a la raíz de 2 veces la gravedad multiplicada por la carga H. De esta manera, esta ecuación de Torricelli nos lleva al teorema, el cual nos explica que la velocidad teórica en la zona contraída del orificio es parabólicamente correspondiente a la altura h. Es decir, si h cambia, la velocidad en c tiene que cambiar. Cuando nosotros calculamos, como habíamos mencionado hace un rato, la velocidad teórica en la zona de contracción y también tenemos un área teórica, en la zona de contracción, al hacer la multiplicación de esto por la ecuación de continuidad, vamos a sacar un caudal Q teórico. De tal manera que vamos a tener 3 datos que son teóricos en la zona de contracción. Para poder llevarlos a la realidad, entonces necesitamos ocupar coeficientes de corrección. Como habíamos visto en la diapositiva anterior, de la ecuación de Torricelli obtenemos la velocidad media teórica. Para calcular la velocidad media real es necesario multiplicarla por un coeficiente de velocidad CV. Entonces, podemos definir al coeficiente de velocidad como la relación entre la velocidad media real en la sección recta del chorro y la velocidad media ideal que se tendría sin rozamiento. Así es como tenemos esta ecuación. Esta ecuación también, si hacemos un análisis más profundo, nos dice que cuando el diámetro aumenta, la velocidad disminuye. O cuando h aumenta, el coeficiente de velocidad también aumenta. Hagamos un zoom en esta parte, en la zona de contracción, para poder analizar este fenómeno que ocurre. Cuando las partículas de líquido en la parte exterior del chorro salen con una velocidad menor que las del centro. Por lo tanto, la velocidad en la zona contraída siempre es menor que la velocidad media del flujo. Es decir, la velocidad aquí va a ser menor a la velocidad media de flujo, simplemente por la dificultad que tienen estas partículas que están más cercanas a la pared del orificio en comparación con estas que vienen en medio de la vena líquida. Nuevamente veamos esta imagen. El cambio brusco de sentido que deben de realizar las partículas de la pared interior próximas al orificio provocan que el área transversal del chorro sea menor al del orificio. Por lo tanto, el área de la sección contraída será, área de la sección contraída es igual al área por un coeficiente, que sería un coeficiente de la sección contraída.
Podemos decir entonces que el coeficiente de contracción es la relación entre el área de la sección recta contraída de un chorro y el área transversal del orificio, a través de la cual fluye el fluido. El coeficiente de contracción disminuye con un diámetro mayor y con un incremento de la carga. El coeficiente de descarga CD es la relación entre el caudal real que pasa a través del orificio y el caudal ideal, que sería el que nos sale de la ecuación de continuidad. Este coeficiente se expresa así. Si experimentalmente se ha determinado que el coeficiente de descarga, el valor del coeficiente de descarga, entonces, si lo despejamos, podemos calcular el gasto real, es decir, este. Si nosotros multiplicamos este por este, es decir, el coeficiente de descarga por este coeficiente, este gasto teórico, vamos a poder obtener una ecuación que se llama ecuación general de descarga por orificios y toberas. También, una vez que nosotros sacamos el coeficiente de descarga, podemos multiplicarlo, el coeficiente de velocidad por el coeficiente de contracción y vamos a obtener el coeficiente de descarga. De tal manera que podemos analizar que el coeficiente de descarga va a variar tanto con la carga como con el diámetro del orificio. Los conductos cerrados no es otra cosa más que lo que nosotros conocemos como tuberías. En el diseño de sistemas e instalaciones hidráulicas es indispensable saber el tipo de flujo que existe dentro de las tuberías. Por lo tanto, el ingeniero deberá ser cuidadoso en la selección de diámetros y variables que lo afectan. Lo anterior para disminuir las pérdidas de energía en el sistema. Aquí tenemos la imagen del experimento que realizó Reynolds para poder entender cómo es que cambia la forma en que fluye el fluido una vez que se manipula, por ejemplo, una válvula. Entonces, lo que se ve en color claro o transparente es agua y esto es tinta. Cuando se inyecta tinta y se manipula la válvula, podemos observar dos cosas. Cuando está abierta o cuando se cierra de forma cuidadosa, nosotros podemos observar que esta línea que representa la tinta en el agua tiene una forma de fluir como si fuera una lámina. Si nosotros pusiéramos una tinta de otro color, podríamos observar que fluye más o menos de forma ordenada encima de esta línea de corriente. Puede ser abajo, puede ser en donde sea, pero siempre de forma ordenada. Si nosotros tuviéramos varias tintas de diferentes colores, podemos observar un flujo como si fueran láminas. Es por eso que a este tipo de flujo se le llama flujo laminar. Su contraparte aparecería, por ejemplo, cuando nosotros cerramos la válvula de forma brusca, produciendo que aquí rebote, por decirlo así, el fluido, apareciendo unos pequeños remolinos, que aquí podemos verlo en la tinta, representado por la tinta, donde se dice que este flujo es desordenado. Es decir, a comparación de este que parece lámina, este es desordenado y se le llama flujo turbulento. Existe un régimen de flujo entre este y este que se llama transición, es decir, cuando está pasando el flujo
de laminar a turbulento o de turbulento a laminar, hay un flujo que se llama transición. Ese flujo no nos conviene de ninguna manera, ya que no existen métodos matemáticos para poder predecir el comportamiento del flujo cuando se encuentra, el comportamiento del fluido cuando se encuentra en un flujo de transición. Entonces, para el diseño, idealmente llevaremos nuestro flujo al régimen laminar. Si no es posible, entonces directamente lo llevaremos al régimen turbulento, pero nunca en la parte de transición. Algunos factores que afectan el cambio del régimen de laminar a turbulento o de turbulento a laminar es un cambio repentino en la velocidad del flujo, pueden ser alteraciones del propio fluido, puede ser la rugosidad de la superficie sobre la que fluye, pueden ser gradientes de presión o también un cambio en el coeficiente de viscosidad de un fluido. El número de Reynolds, el valor que nosotros obtenemos del número de Reynolds es adimensional y establece la relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas de fricción. Podemos obtener el número de Reynolds de dos formas. Una en la que interviene la densidad y la viscosidad absoluta, la densidad absoluta, la densidad y la viscosidad absoluta o dinámica, y otra en donde tenemos nada más la viscosidad cinemática. Este término significa velocidad media en la que está fluyendo el fluido, y este es el diámetro de la tubería, el diámetro interior. Si nosotros obtenemos un número de Reynolds menor a 2000, este número puede variar de acuerdo al autor que estemos tomando o al método matemático que estemos utilizando, puede variar entre 2000 y 2300. Pero si el número de Reynolds es menor a este número, entonces tendremos un flujo laminar. Sin embargo, si el número de Reynolds se encuentra entre 2000 o 4000 o 2300 y 4100, entonces el flujo se encuentra en transición. Si es mayor de 4000 o 4100, dependiendo del autor, entonces tendremos un flujo turbulento. Cuando nosotros hablamos de velocidad en la tubería acá, nos estamos refiriendo a una velocidad media. ¿Por qué? Porque las tuberías tienen un perfil de velocidades. Si nosotros analizamos la dificultad, por decirlo así, del fluido para fluir en la tubería, vamos a encontrarnos que entre más cercano esté a la pared de la tubería, más difícil va a ser que pueda fluir en comparación con estas partículas que se encuentran, digamos, más al centro de la tubería de forma transversal. De esta manera, para la mayoría de los análisis de fluidos y sus sistemas se utiliza la velocidad promedio del fluido. Sin embargo, en algunos casos, por ejemplo, sistemas de transferencia de calor, es necesario conocer la velocidad de fluido en puntos específicos, ya que esta varía de un punto a otro en la sección transversal de la tubería, que es básicamente lo que hablamos al principio de esta diapositiva. La velocidad en el punto de contacto tubería-fluido es 0, es decir, la velocidad aquí es 0. Después se encuentra la capa límite y empieza a ascender hasta la velocidad máxima que se da en la línea central de la tubería. Si nosotros graficamos estas variaciones de velocidad que se dan desde el eje central hacia la pared o al revés, vamos a poder obtener el perfil de velocidades de esta tubería. Estos perfiles de velocidades son característicos para cada régimen. Es de tal manera que a través de esta fórmula podemos sacar el perfil de velocidades. U significa velocidad local. Para flujo laminar,
Y tenemos esta fórmula que es para el flujo turbulento. En esta fórmula, el radio sería la distancia en la que nosotros queremos obtener esa velocidad local. Supongamos que queremos la velocidad local aquí. Entonces, el valor de R sería la distancia de la pared hacia esta parte. Y R sub 0 es el radio total de la tubería o el radio máximo, que sería justo aquí en el eje. Para el flujo turbulento, la velocidad local es igual a la velocidad media multiplicado por esta razón. Este F es un concepto nuevo que vamos a ver unas diapositivas más adelante que se llama factor de fricción. Para poder obtener el factor de fricción necesitamos el número de Reynolds y necesitamos también la rugosidad relativa de la tubería por la que está fluyendo nuestro fluido. Y o Y simplemente es R sub 0 menos R. R sub 0, que es el radio máximo, menos R, que nuevamente vemos que es la distancia donde nosotros queremos sacar la velocidad local. Superponiendo los perfiles de velocidades para dos regímenes, para dos formas de fluir, el laminar y el turbulento, podemos observar cómo resultan perfiles diferentes. Es decir, en un régimen laminar podemos observar que tiene mucho menos dificultad para fluir las partículas que están al centro de la tubería y podemos ver que van a alcanzar una velocidad mayor que si estuviera el flujo en régimen turbulento. De forma similar podemos analizar qué es lo que sucede en cada uno de los radios que nosotros queramos tomar hasta llegar al radio máximo. Y podemos ver cuál es la diferencia de velocidad para régimen laminar, y para régimen turbulento. Usualmente las tuberías son de forma circular, pero en algunas ocasiones también se utilizan secciones no circulares. Se decide utilizar secciones circulares porque esta forma ofrece no solamente una mayor resistencia estructural, sino también una mayor sección transversal, para el mismo perímetro exterior que cualquier otra forma. Esto es muy útil a la hora de poner la instalación que nosotros queremos. Sin embargo, como les mencionaba, industrialmente sobre todo, existen diversas tuberías con sección transversal diferente a la circular. Hay algunas secciones que son ovaladas, cuadradas, rectangulares, o alguna otra forma específica que principalmente se utiliza para adaptarse a los espacios disponibles para la colocación de las tuberías. Algunos ejemplos muy comunes en ingeniería mecánica son carcasas en intercambiadores de calor. También se utilizan este tipo de secciones no circulares para sistemas de climatización. Hasta el momento, como sabemos hasta el momento, para la mayoría de los cálculos de fluidos se requiere saber el diámetro de la tubería para determinar otros parámetros. En las secciones no circulares es posible sustituir este diámetro por una característica que se llama radio hidráulico. Cada sección no circular tiene un área definida precisamente por su geometría y también tiene un concepto que se llama perímetro mojado,
que no es otra cosa más que la suma de la longitud de las fronteras de la sección que están en contacto con el fluido. Es decir, en estas imágenes, el perímetro mojado son estas líneas punteadas que son las superficies que están efectivamente en contacto con el fluido. Estos son algunos ejemplos de secciones no circulares, sin embargo, existen diversas. El diámetro, como habíamos platicado, en secciones no circulares se puede sustituir a través del radio hidráulico, pero 4 veces el valor de este. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos sacar el número de Reynolds en secciones no circulares, podemos ocupar la misma fórmula que ocupamos para secciones circulares, simplemente sustituyendo el diámetro por 4 veces el valor del radio hidráulico de la sección no circular. Es importante también que nosotros tomemos en cuenta que esta sustitución de diámetro por 4 veces el radio hidráulico solamente son válidas cuando son tuberías completamente llenas de fluido. Si no es este el caso, entonces debe analizarse como si fuera un canal. Aquí tenemos un sistema para poder accionar un pistón. Podemos ver que para un sistema usualmente se utilizan accesorios que lo hacen funcionar de forma más eficiente o que tienen alguna función en particular en los sistemas. Aquí tenemos, por ejemplo, una bomba, una válvula check, un acumulador, la válvula selectora, tenemos el pistón, tenemos una válvula de alivio, un regulador de presión y el depósito de el fluido que nos ayuda a accionar este pistón. Para que nosotros podamos entender cómo funciona la energía en sistemas hidráulicos y neumáticos parecidos a este o similar a este, podemos ocupar una fórmula que nosotros ya conocemos. Esta fórmula, esta ecuación es la ecuación de Bernoulli, donde tenemos la carga de presión en un punto y en otro, tenemos cargas de velocidades en un punto y en otro, y tenemos carga de elevación. Sin embargo, aquí no están todavía comprendidas, todavía no podemos reflejar los valores de los accesorios que veíamos acá, por ejemplo, la bomba, las válvulas, los reguladores. En ese caso, nosotros tenemos que poner esas variables para poder hacer el análisis completo de la energía de un sistema. En este caso, nosotros podemos ocupar HA como la carga del dispositivo mecánico. Acá podemos observar que este signo es positivo, es decir, se está agregando energía al sistema en un dispositivo mecánico, es decir, una bomba. Aquí podemos ver que HR tiene un signo negativo. Esto quiere decir que se está restando energía en el sistema. Y este HR es carga por un motor de fluido. En el caso que veíamos anterior, es el pistón. Y también tenemos un término que nosotros le llamamos HF, pero le pueden poner cualquiera que ustedes deseen. Y esto es la pérdida que se da por la fricción, es decir, por el contacto del fluido con la tubería o con las paredes de los accesorios. A esto
Cuando nosotros tomamos la ecuación de Bernoulli y le agregamos la carga por bombas, la carga por turbinas, o más bien por motores de fluido, y las cargas por fricción, entonces la ecuación de Bernoulli pasa a nombrarse ecuación general de la energía. Esta ecuación es básica para el análisis de sistemas hidráulicos. Aquí podemos observar las fórmulas o las ecuaciones para determinar la potencia que se requiere para que los dispositivos mecánicos aporten energía al sistema y también la eficiencia que estos dispositivos van a tener, tanto las bombas como los motores de fluido. Recordando un poco estos términos que tenemos acá, PA significa potencia de la bomba, HA es la carga de la bomba, densidad, gravedad, que también puede sustituirse por el peso específico, y la carga que necesita aportar la bomba o el caudal más bien, que necesita aportar la bomba al sistema. Y la eficiencia la podemos obtener con la potencia transmitida al fluido, que es esta que tenemos acá, por una potencia de entrada a la bomba. En el caso de los motores de fluido es similar, sin embargo aquí en la eficiencia del motor de fluido tenemos la potencia de salida del motor y la potencia que transmite al motor. Las pérdidas por fricción son por definición la transformación de energía que ya no se va a aprovechar en el sistema debido al contacto del fluido con las partes de la tubería o bien con las paredes de los accesorios de conducción y control que tiene el propio sistema para lograr su finalidad. Es así como la pérdida de energía total por fricción, que en este caso nosotros le ponemos HF, resulta en la sumatoria de las pérdidas en ambos casos. Nosotros le llamamos pérdidas continuas a aquellas que se dan por el contacto de la tubería, a lo largo de la tubería con el fluido, más las pérdidas locales, que son las que se dan por el contacto de el fluido con las paredes de los accesorios. Estas también se llaman pérdidas primarias y estas también se llaman pérdidas secundarias. Existen diversos métodos para realizar el análisis de las pérdidas de energía por fricción. Por nombrar algunos, tenemos el método de Manning, de Basin, de Hazen-Williams, etc. La elección depende de las características del fluido, del flujo y de la tubería. Un método que generaliza más casos de aplicación es la ecuación de Darcy-Weisbach. Esta ecuación de Darcy-Weisbach es la que vemos acá. Las pérdidas continuas son iguales al factor de fricción multiplicada por la relación longitud de la tubería sobre diámetro interno o interior de la tubería multiplicado por la carga de velocidad. Si nosotros tomamos nada más estos dos términos, es decir, la multiplicación del factor de fricción por esta relación, podemos sustituirlo por un factor K, o más bien por un coeficiente K. Un poco más adelante vamos a ver de dónde podemos obtener este coeficiente K cuando estamos sacando pérdidas locales a través de la ecuación de Darcy-Weisbach. Sin embargo, la sumatoria de todas estas pérdidas, tanto continuas en cada tramo como locales en cada accesorio,
nos va a resultar en la pérdida total de energía del sistema. El factor de fricción lo podemos sacar de diferentes maneras. Si nosotros tenemos nuestro fluido fluyendo en régimen laminar, es mucho más sencillo obtenerlo si simplemente utilizamos esta ecuación, donde recordemos que este RE es el número de Reynolds. Por otro lado, si nosotros tenemos un régimen turbulento, podemos ocupar diferentes métodos para obtener el coeficiente de fricción. Este de acá arriba se llama Colebrook-White. Este de aquí abajo es obtenido del método de Swamy-Hain. Que finalmente son ecuaciones un poco complicadas si vamos a utilizarla una vez. Si lo vamos a utilizar, vamos a tener que sacar el factor de fricción varias veces en diferentes tramos de la tubería, pues resulta conveniente programar en algún tipo de programa computacional alguna de estas dos fórmulas para poder nada más cambiar los valores o las variables y poder obtenerlo de forma fácil. Si nada más vamos a sacar el factor de fricción unas cuantas veces en todo nuestro sistema, nos conviene mucho más utilizar el diagrama de Moody, que es la representación gráfica en escala doblemente logarítmica del factor de fricción en función del número de Reynolds y la rugosidad relativa de la tubería. Es importante comprender cómo se utiliza el diagrama de Moody, porque cuando veamos sistemas de tuberías, vamos a tener algunas variables que podemos obtener a través de este diagrama. Entonces, independientemente si se nos hace más fácil utilizar estas ecuaciones para el factor de fricción, es bastante conveniente saber utilizar este diagrama de Moody, porque en algunos casos las incógnitas que tengamos para resolver un sistema, vamos a poder obtenerlas a través de métodos matemáticos con este diagrama. Regresamos a este coeficiente K, que se llama coeficiente de resistencia para accesorios. Este coeficiente de resistencia es un número adimensional que resulta de análisis experimentales donde se determina el valor para cada accesorio que se utiliza en los sistemas hidráulicos. En caso de no existir en manuales como el Crane, o en algunas otras tablas especializadas, usualmente estas tablas las da el fabricante de estos accesorios. Si no lo tenemos a través tanto de los manuales como el Crane o directamente del fabricante, es necesario determinarlos a través de algunos métodos correspondientes. Algunos de los más comunes es longitud equivalente. Esta longitud equivalente es la representación de la longitud que tendría una tubería recta con esta carga. Y se saca longitud equivalente es igual a la relación que existe entre el diámetro interior del accesorio sobre el factor de fricción. Por lo regular se recomienda utilizar accesorios comerciales, precisamente para no tener que recurrir a sacar coeficientes de resistencia de accesorios hechos a la medida para nuestro sistema. En caso de que sea necesario diseñar los accesorios para nuestro sistema, pues tenemos que tener en cuenta que hay que sacar el coeficiente de resistencia y otros valores que nos permitan hacer el análisis del sistema. Finalmente, quiero recordarles que la bibliografía para la presentación que acabamos de ver es el libro de Mecánica de Fluidos de Robert Mott,
tanto la sexta como la séptima edición. Algunas imágenes y algunas referencias también fueron extraídos de los apuntes de hidráulica, me parece que es los apuntes de hidráulica 1 de Gilberto Sotelo. Algunas imágenes también son de internet, entonces si se quieren utilizar o reproducir, habrá que recurrir a las referencias bibliográficas correspondientes.